Vamos a hablar de lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. La palabra de Dios tiene poder. Y si abrimos nuestro corazón y la recibimos con humildad, esa palabra trae fruto. Trae fruto porque es una semilla que trae bendición. Amén. Por eso dale lugar a la palabra de Dios en tu corazón. Y tiene que ver con algo que muchas veces Jesús habló sobre el pasado, de no mirar hacia atrás, de no mirar hacia atrás. Él dijo, el que toma el arado y empieza a mirar hacia atrás no es digno de mí. Y es una palabra dura, que el Señor te diga, no sos digno. Aquella persona que está siempre contemplando el pasado y no tiene la capacidad de creer en lo que Dios quiere hacer hacia adelante, hacia el futuro. Por eso el desafío del Señor en esta mañana, por medio de su palabra, es que tomemos el pasado y lo cerremos y empecemos a ir hacia adelante. Todos tenemos un pasado, amén, todos. Y a veces en la Biblia observamos que las personas que han sido bendecidas, han sido levantadas, o vieron la mano de Dios, tuvieron un pasado muy duro, muy duro. Pero es tan grande lo que recibieron de parte de Dios que cuando leemos la Biblia no prestamos tanta atención de lo que realmente sufrieron estas personas y lo que vivieron. Pero la capacidad que tuvieron para seguir adelante, para levantarse y para permitir que Dios haga una obra grande en sus vidas. Lo mismo que nos puede suceder a todos nosotros. Seguramente cuando uno empieza a mirar hacia atrás, que no lo tenemos que hacer, pero lo hacemos, tenemos la oportunidad de empezar a amargarnos, ponernos tristes por los sufrimientos, por los fracasos. Y bueno, y corremos el riesgo de detenernos en el tiempo y esa bendición que Dios tiene preparada para mi vida comience a detenerse, a cortarse. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de avanzar en el nombre del Señor y me detengo, simplemente eso. Uno observa que hay muchas almas, muchas personas que están detenidas en el tiempo. No han podido salir adelante por alguna situación traumática, por algún fracaso, por alguna situación en donde han sido víctimas de algo. Bueno, se detuvo. Su vida quedó detenida y no tuvieron la capacidad de salir adelante, aún en Cristo. Por eso Dios nos dice, cerrar el pasado y empezar a proyectarnos hacia el futuro. ¿Están preparados para recibir esta palabra? Bueno, vamos a ir al primer ejemplo, el primer personaje en donde tuvo la capacidad de cerrar el pasado y ver lo que Dios tenía hacia adelante. Primero, vamos al primer pasaje bíblico, Génesis 45:5. Un personaje muy conocido, José. Él perdona a sus hermanos. Él tenía causa para estar amargado y para estar enojado con su familia. Y seguramente todos conocen la historia de José. José era un joven que tenía una bendición. Su padre, como el hijo menor, lo quería muchísimo. Y había algo especial, vio que al hijo menor era el último de la familia, era el hijo no esperado prácticamente, entonces cuando nació había cierta afinidad con su padre, a tal punto que le hizo como una túnica de colores, así que José andaba con la túnica de colores todo el día, y los hermanos ya adultos, la gran mayoría, lo miraban con cierta envidia, con muchos celos. Pero no solamente el padre tenía algo especial con José, sino que Dios también. Y Dios le empezó a dar a José ciertos sueños, y José no tuvo la mala idea, no tuvo mejor idea que contarle esos sueños a los hermanos. Aquellos que le tenían celos y envidia, y bueno, si le tenían celos y envidia, eso hizo que creciera. Ya no era envidia y celos, sino que era bronca contra José. Y bueno, la historia que todos conocen, lo venden como esclavo, le mienten al padre, le hacen creer que había muerto. Bueno, toda esa historia
pero lo más triste es que este hombre había sido totalmente desconectado de su familia, de sus seres queridos, y vivió diferentes circunstancias. Vivió como esclavo, estuvo preso, injusticias. Pero después, cuando tiene la oportunidad de encontrarse con sus hermanos, él entiende algo, que de todo lo que había pasado, Dios había tornado ese plan diabólico, ese plan malvado de sus hermanos, lo había tornado en bendición. Y eso es saber perdonar, saber sacarse la carga. Y fíjense lo que puede decir José. Génesis 45:5 dice: pero ahora, por favor, no se aflijan, hablándole a los hermanos, aquellos que le habían hecho daño, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Pudo entender el plan de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces José entiende que todo lo que había sufrido, que todo lo que había vivido, que todas las injusticias que habían pasado por su vida, y aquí se cumple la palabra que está en Romanos 8:28, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y ese es el punto. Si tenés la capacidad de amar al Señor, si tomaste la decisión de tener a Cristo en tu vida, bueno, aún esas circunstancias adversas, esas injusticias, el daño que te hayan hecho, el plan que haya tenido el enemigo para arruinar tu vida, para aquellos que aman a Dios, Dios lo va a tornar en bendición. Y esto es lo que pudo entender José. Amén. Y esa es la diferencia entre el pasado que puede tener aquellos que no aman a Dios o en el pasado que tienen aquellos que amamos al Señor. Amén. Si amás al Señor, tu pasado, por más duro que haya sido, Dios lo va a tornar en bendición. Gloria a Dios. Dios lo va a tornar en bendición. Y ese es el punto, y José lo pudo entender. Pudo entender que todo lo que había sufrido, Dios de esa situación iba a hacer que por esa situación muchas vidas se salvaran. Muchos pudieron ser bendecidos por lo que vivió José. Dios usó a José y lo levantó por esa situación. Ahora la pregunta es, ¿Dios quería que José sufriera todo lo que sufrió? No. ¿Dios quería que los hermanos hicieran lo que hicieron? No. Seguramente como las circunstancias adversas que viviste en la vida, los problemas que tuviste, ¿Dios quería que eso sucediera? No. Pero sí Dios, después de que esa situación, porque fuiste víctima de algo, Dios tiene la capacidad, el poder de hacer que esa situación se torne en bendición. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Gloria a Dios. Qué gran poder tiene nuestro Dios. Dios no quería que José sufriera todo lo que sufrió. No quería. Pero como José amaba a Dios, Él tornó toda esa situación en bendición para la vida de José y para muchas vidas más. Esa es la capacidad de nuestro Dios. Realmente esto nos da confianza que si hemos sido víctimas de algo, si hemos sufrido en algo, si alguien nos ha hecho daño o aún si nos hemos metido en algún problema, en alguna dificultad, pero amamos al Señor, Él va a tornar eso en bendición. Él nos va a rescatar, nos va a levantar y esa situación lo va a tornar en bendición. A favor de tu vida y a favor de muchas vidas. Va a ser causa de que muchos reciban salvación. Vamos a otra palabra. Alguien más que también sufrió. Segunda de Samuel 9:7. David tuvo misericordia del pasado. También cuando vemos al David que vence a Goliat, David que tiene grandes victorias, también tenemos que ver que en medio de toda esa historia
hay un tiempo de mucho sufrimiento en donde David es perseguido, donde David es tratado mal, es despreciado, donde el amor de su vida, su esposa, se la quitan y se la dan a otro hombre. David era una persona que sufrió mucho durante muchos años. Después tuvo muchos problemas familiares, era un hombre muy sufrido, pero también había recibido muchas injusticias. Aún el rey que él había apoyado y había ayudado, ese rey lo quería matar. Lo mandaba a los lugares más difíciles, a las peleas más complicadas, pero no porque era un hombre valiente, sino para sacárselo de encima. Saúl fue terrible, usó mucha maldad en contra de David. Pero llegó el momento que David era levantado y tenía la oportunidad de ver cuál era su reacción. O se vengaba o actuaba con misericordia. También esa es la gran diferencia que tenemos los hijos de Dios contra aquellos que no conocen al Señor. Que cuando llega el momento de ejercer misericordia, lo que Dios nos dice es que nosotros somos personas en donde sabemos perdonar. Aquí David nos enseña y aún ve que tiene que ejercer misericordia, dice 2 Samuel 9:7, dice, no temas, pues en memoria de tu padre Jonathan he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Gloria a Dios. David se podría haber vengado. David se podría haber vengado porque la familia, Saúl, le había hecho mucho daño. Pero él ejerce misericordia. Así debemos tratar con nuestro pasado. No sé qué daño te hicieron, qué mal te hicieron, pero si tenés la oportunidad de actuar en misericordia, eso es lo que tenemos que hacer. Y Mefiboset, que era el hijo de Jonathan, el que estaba sufriendo, el que estaba lisiado, ahora su vida cambiaba totalmente porque sus bienes eran devueltos y ahora se iba a sentar a la mesa del rey. Una oportunidad. Mefiboset, este joven, recibía una oportunidad. También así debemos tratar con nuestro pasado, no con una actitud de venganza, de destrucción o de hacer daño a aquellos que nos lastimaron, sino tenemos que ejercer el perdón. Así se cierra el pasado. Si no, las heridas del pasado siempre van a estar abiertas. Por eso, si tenés alguna idea de hacerle daño a aquel que te hizo daño, bueno, hoy que tenés a Cristo en tu vida, es tiempo de ejercer misericordia. Es tiempo de cambiar de actitud y decir, así voy a cerrar el pasado, perdonando, ejerciendo perdón. El amén medio, porque cuesta, voy a perdonar a aquel que me lastimó, voy a perdonar a aquel que me estafó, voy a perdonar a aquel que me abandonó. Bueno, pero ese es el desafío de Dios, ejercer perdón. Nos llama a ejercitar el perdón. Y cuando hablamos del perdón nos decimos que de un día para el otro vas a andar a los besos, a los abrazos, celebrando las Navidades con aquel que te hizo daño. Es un ejercicio. Puede ser que lleve tiempo, pero al menos la actitud de empezar a decir, lo perdono. Señor, yo lo perdono. Luego vendrán quizás las reconciliaciones, el acercamiento, puede ser, pero al menos perdonar y no tener pensamientos de venganza, deseos de maldad, intentos de destrucción. Que aún los creyentes, si no sabemos perdonar, lo podemos hacer en nuestras oraciones. Podemos decir, Señor, tuya es la venganza. Señor, acordate de mandar el rayo. Cuando hay una tormenta, acordate que el rayo, Señor, ¿dónde tiene que caer?
Porque a veces en nuestras oraciones podemos tener esa actitud de cierta espiritualidad, pero lo hacemos con un corazón vengador. Señor, encárgate, tuya es la venganza. Ese versículo enseguida lo sacamos de la galera, ¿no? Tuya es la venganza. Un par de garrotazos así se acuerda de lo que me hizo. Pero uno tiene que cambiar de actitud. Aquí David ejerció misericordia. Y eso hizo que ese pasado comience a cerrarse sobre su vida. Amén. Por eso es tan importante aprender a cerrar el pasado. En este tiempo en que el año está terminando, si estás haciendo un balance en tu vida y estás con cargas en donde esas cargas son porque hay enojo, hay ira, hay bronca hacia alguna persona o hacia alguien, y aún porque fuiste víctima de alguna situación, bueno, es tiempo de empezar a sacar esas cargas y es soltando perdón. No es echando al diablo, no es buscar liberación y en ayuno y oración es simplemente decir yo perdono. Porque también hay alguien que ha perdonado nuestras deudas y perdona nuestras deudas continuamente. Gloria a Dios. No es fácil, seguro, pero pastor, usted no sabe lo que yo viví, no sabe lo que estoy sufriendo. Y es verdad, entendemos, pero lo mejor que te puede pasar es que comiences a soltar perdón. Es más, si no tenés la capacidad de perdonar, va a haber una alianza espiritual con aquellas personas que no perdonás. Va a haber una ligadura que inclusive por más lejos que estén, aunque quizás años sin verse y sin saludarse, sin hablarse, pero va a haber una ligadura espiritual. Va a haber una unión, una comunicación demoníaca. Es más, es difícil de entender, pero hay como un puente de demonios que van y vienen, porque tienen cierta libertad para hacerlo, que falta perdón. Por eso en la parábola de los deudores el Señor habla y dice, aquel que no perdona las deudas de aquellos que le deben, habiendo recibido el perdón de su amo, dice que van a ser atormentados aún por verdugos, dando un ejemplo de que va a haber demonios atormentando a cristianos que no tienen la capacidad de perdonar. Esos demonios tienen cierta autoridad para actuar por la falta de perdón. Por eso el Señor dice, tenemos que perdonar. Amén. Nosotros que hemos sido perdonados por Él, tenemos que perdonar. El silencio que se siente de acá es tremendo. Es tremendo. A veces los predicadores es como que recibimos el ida y vuelta. Y cuando hablamos de este tema es como chocarse contra un paredón. Porque sabemos que cuesta perdonar. Hay creyentes que tienen años en el Señor, pero les cuesta perdonar, les cuesta soltar perdón y se cierra la bendición sobre sus vidas por no perdonar. Pueden venir y cantar, estudiar la Biblia, conocer la palabra de Dios, pueden ser parte del pueblo de Dios durante años, pero atados por no soltar perdón. Por no soltar perdón. Por eso el desafío de Dios es que cerremos este año declarando que todos los que nos hicieron mal, nosotros los perdonamos en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Perdón. Soltá perdón. Sacate esa carga, amén. Ejercé misericordia como hizo David con la familia de Saúl. Ejerció misericordia. Tenía la autoridad hasta legal para destruir y que no quedara nadie de la familia de Saúl. Pero él ejerció misericordia y aún lo sentó a su mesa. Lo sentó a su mesa.
¿Por qué? Porque era necesario que así sea. David tenía que liberarse de esa carga, cerrar el pasado. Vamos a ir a otro personaje de la Biblia que supo cerrar el pasado. Daniel venció al pasado. Daniel capítulo 10, versículo 12 dice, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Gloria a Dios. Recibe respuesta a sus oraciones. También, cuando leemos el libro de Daniel, entendemos que quizás la experiencia de haber sido echado al foso de los leones y que Dios lo liberó, uno entiende realmente la mano de Dios estuvo en la vida de Daniel. Pero en realidad cuando uno lee el contexto histórico de este joven junto con sus amigos, entendemos que fue una persona que vivió mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque los israelitas que estaban en ese lugar habían sido jóvenes que habían sido deportados, habían sido quitados de su tierra, quitados de su familia, y eran imperios que no dejaban nada en pie. Es más, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, no dejó nada en pie en Israel, destruyó todo y se llevó lo mejor a su tierra. Entre esas personas que se llevó estaba Daniel. Quiere decir que Daniel, en el lugar donde estaba, era una persona que había visto, cuando lo habían llevado, había visto perder a su familia, había visto destrucción de toda su tierra, de su nación, seguramente había visto cómo habían muerto muchos y seguramente vio cómo su familia había sido prácticamente exterminada. ¿Por qué? Porque también encontramos que en Daniel no habla de su familia. Así que su familia no estaba, era un joven que estaba solo, había perdido todo y había sido obligado a tomar la cultura de otra nación. Por eso cuando uno lee la historia de Daniel, él hasta toma la decisión de no comer las comidas que comían los demás. ¿Por qué? Porque era otra cultura. Era otra cultura. Ahí se tuvo que criar Daniel. Lo llevaron a un lugar como una escuela de pensadores, de magos, de astrólogos. Capaz que hasta Daniel tuvo que aprender a hacer magia, algo que iba en contra de su cultura. Pero ¿qué iba a hacer? Estaba ahí, pero había propuesto en su corazón buscar a Dios. Esta es una buena forma de cerrar el pasado, amén, de superarse. Y ahí tengo que tocar el tema de los traumas, de los dolores, de los abandonos, de los sufrimientos, de lo que vimos en el pasado, de la situación en donde fuimos víctima a algo. Daniel fue víctima de una situación muy traumática. Fue quitado de todo lo que quería y amaba y fue llevado a otro lugar. Y fue obligado a estudiar en un lugar donde no era su cultura y no era su sueño estar ahí en Babilonia. Pero lo tuvo que hacer, porque quiso no, porque lo eligió no, sino porque fue víctima de esa circunstancia. Y la mejor forma de cerrar el pasado es entender también que mucha parte de nuestro pasado no la planeamos nosotros, no la elegimos, solo fuimos víctimas. Y aquí pueden dar fe, de tu pasado, la gran mayoría de tu pasado fuiste víctima, no lo elegiste, ¿verdad? Pero Dios te dice, ese pasado tiene que quedar atrás, porque lo que está adelante es glorioso, lo que está adelante es grande. Entonces Daniel tomó en un momento de su vida una decisión y dijo, el pasado debe quedar atrás. Y dispuso en su corazón algo que es muy importante, es lo más importante para poder dejar atrás el pasado, es buscar a Dios. Buscar a Dios, proponernos buscar a Dios.
Aleluya. Por eso, yo sé que muchos se van a ver reflejados con la vida de Daniel. Si quedó alguien en el camino de tu familia, si te abandonaron, o por ahí perdiste tus padres, murieron, o te dejaron, se fueron, o no estuvieron nunca, y sufriste situaciones traumáticas. Y no quiero dar golpes bajos con esto, pero son realidades que no las planeó nadie, simplemente sucedieron. Sufriste maltrato, sufriste diferentes dificultades, ese pasado te causa dolor en el alma, bueno, debe cerrarse en algún momento. ¿Y cuál es la clave? Buscar a Dios, disponerse, buscar al Señor. Porque el que dispone a buscar al Señor, Él va a acudir. El Señor se va a acercar a tu vida. Y ahí está todo resuelto. Ahí está la sanidad del alma. Ahí está la sanidad de nuestro corazón. Por eso, no sé cuál fue tu pasado, pero la palabra de Dios nos enseña cómo se puede cerrar. Buscando al Señor. Buscando al Señor. Buscando disponerse, buscar al Señor. Tomar la decisión, te voy a buscar. Y el Señor se va a acercar y va a comenzar a hacer la obra. Amén. Va a comenzar a hacer la obra. Por eso sabemos que en la iglesia, a la iglesia, porque el Señor lo dijo, los que nos acercamos al Señor somos todos los que tenemos problemas, los que tenemos traumas. Por eso dijo que vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Dios llama de esa forma. Es más, llegué a la conclusión que a la iglesia no se acerca a nadie que no tenga problemas. Se acerca cuando tiene problemas, ¿verdad? ¿Cuándo te acercaste a Dios? Cuando no dabas más. Es una realidad. Pero Dios sabe esto. Pero así como estamos, Dios nos recibe, los trabajados y cargados, y dice que yo les daré descanso. Es donde Dios comienza a sanar, donde Dios comienza a orar. Pero el gran problema sucede cuando aún en Cristo seguimos trabajados y cargados. Seguimos sin hallar descanso. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de cerrar ese pasado. Y Dios dice, esto se tiene que tratar. Le pasó a David, le pasó a José, le pasó también a Daniel. Le pasó a grandes hombres y mujeres de Dios que tuvieron que cerrar el pasado para comenzar a ver y a experimentar lo que estaba por venir. Y esto sucede también en nuestras vidas. Y Dios nos está diciendo por medio de su palabra que ese pasado se debe cerrar. Se debe cerrar. Dios tiene que sanar nuestros corazones para derramar todo lo que está por venir. Por eso, queridos hermanos, si hay traumas, si hay dolores en el alma, si hay falta de perdón, en algún momento hay que tomar una decisión de corazón y decir, Señor, yo me saco esta carga en tu nombre, perdono y quiero vivir una nueva etapa. No me puedo quedar detenido en el tiempo contemplando lo que pasó. Que me sacaron de mi nación, que mataron a mi familia, que me abandonaron, que me obligaron a estudiar algo que no quería, aún comer algo que no quería, que no me gusta. Bueno, así fue la vida de Daniel, pero él tomó la decisión en su corazón y a partir de ahí Dios comenzó a cambiar las cosas. Amén. Hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión de decir, el pasado debe cerrarse. Estoy dispuesto a perdonar. Estoy dispuesto a comenzar una nueva etapa. Amén. Y Dios lo va a hacer. Otro personaje, Jeremías. Jeremías miró al futuro. Y miren, si usted lee todo el libro de Jeremías y Lamentaciones, va a ver que tenía causa Jeremías para lamentarse. Porque aquí Dios lo puso en un lugar donde le iba a ser muy difícil ejercitar su ministerio. Era el profeta llorón,
pero no lloraba porque se quejaba por todo, por nada. Tenía causas, porque donde Dios lo mandaba a profetizar, nadie lo recibía. Es como si yo vengo a predicar acá y todos ustedes dicen, no, vino a predicar Rubén y se van. No me gusta lo que Rubén va a predicar. Bueno, algo así. Es más, no solamente se iban, lo metían preso. Es como si yo termino de predicar y ustedes me llevan a la comisaría primera, que está acá a una cuadra, y me dejan detenido. Algo así le pasaba a Jeremías. No recibían lo que él profetizaba, lo que él declaraba, porque era un tiempo que no venía a profetizar cosas lindas de prosperidad, de riqueza, de bienestar. No, profetizaba juicio. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado de Dios. El pueblo, los reyes, los gobernantes, todos estaban corrompidos, apartados de Dios. Entonces Jeremías venía y decía lo que se venía. Y aún había otros profetas que hablaban, no, se viene bienestar, prosperidad. Y él decía, no, se viene una invasión, un imperio enemigo va a destruirnos, se va a llevar todo. Y entonces la gente a la hora de optar elegía las buenas noticias. Entonces Jeremías era una persona que era muy sufrida. Lo encarcelaron, lo metieron en una cisterna. Estuvo allí mucho tiempo en una cisterna, en una cloaca, viviendo y aún predicando la palabra de Dios. Si a mí Dios me dice, te quiero llamar y quiero un ministerio como Jeremías, yo le diría, Señor, no hay otra cosa para hacer. ¿Cuántos quieren el ministerio de Jeremías? ¿Ves? No levantaron la mano todos. ¿Vio? Porque no, son cosas complicadas. Pero también aún en esa situación, aún este hombre, entendiendo que lo que vivía era muy difícil, también tuvo la capacidad de dejar atrás el pasado, de cerrarlo y mirar hacia adelante. Y esa es la perspectiva que tenemos, que debemos tener todos los hijos de Dios, siempre esperando que Dios hace la obra. Porque así habla Dios en Hebreos de las personas que tienen fe, siempre hacia adelante, siempre mirando lo que está por delante, enfocados en lo que Dios tiene por delante, nunca mirar hacia atrás, nunca contemplar hacia atrás. Así debemos vivir los que tenemos fe, siempre hacia adelante. ¿Cómo? Siempre hacia adelante, siempre, siempre. ¿Estás viviendo alguna situación difícil? Siempre hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza, tenemos la confianza de que Dios está. Amén. ¿Y qué dice Jeremías? Aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Por qué? Porque todos los descendientes de David hasta ese momento, un desastre los reyes que vinieron después de David. Unos reyes lamentables, corruptos, inservibles, idólatras. Bueno, entonces Jeremías dice, pero lo que está por venir. Voy a levantar de David un rey como la gente. Amén. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Hablando de nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siempre hay esperanza, siempre. También una forma de vencer al pasado es tener esperanza de vida. Saber que Dios para mí tiene preparadas grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque aún en cualquier situación difícil, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y terminás diciendo como José, esto Dios lo tornó en bendición. Esto Dios lo hizo para salvar muchas vidas, para traer salvación. Hay un propósito, siempre hay un propósito. Amén. Superar el pasado también es entender que hacia adelante Dios tiene grandes bendiciones para nuestras vidas. Vamos a otro personaje. Pablo. Pablo cerró el pasado y se proyectó al futuro. Y este es un valor de vida que todos debemos entender, todos los cristianos.
Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué nos dice esta palabra? De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Bueno, ¿qué nos dice? Nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Promesa del Señor. Bien fuerte. Bien fuerte. Todas son hechas nuevas. Siempre el futuro en Dios nos da esperanza. Siempre. Usted va a ver que el mundo habla del futuro y siempre hay desesperanza. Pero nosotros, los hijos de Dios, cuando hablamos del futuro, siempre hay esperanza. Siempre. Siempre tenemos esperanza. Porque sabemos que Dios tiene un plan. Que todo está bajo su control, que todo está bajo su cuidado. Y miren, Pablo era una persona que tenía causa para dejar su pasado atrás. Porque en este caso, él no era víctima. Él no era víctima, sino él fue victimario. Él no había recibido daño por otros y tenía que perdonar. Él debía ser perdonado. Entonces, de alguna manera tenía que realmente entender la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque él había sido victimario. Y ahora lo vamos a ver en la Escritura, pero si en este tiempo Pablo hubiese sido condenado por juicios de lesa humanidad, si hubiese sido condenado por el Tribunal de la Haya, por delitos que no proscriben. ¿Por qué? Porque había torturado, había matado, había perseguido por una ideología. Así que realmente tenía que entender que su pasado debía quedar atrás. Así que no es solamente para el que fue víctima, sino para el que hizo las cosas mal, también hay que cerrar el pasado. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. En Cristo Dios nos da una oportunidad a una nueva vida. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a la palabra. Fíjense cómo Pablo, vamos al otro pasaje bíblico, al otro texto bíblico, al otro punto, ahí está, Hechos 9:1-2, fíjense lo que era Pablo, dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Amén. Respiraba maldad en contra de los creyentes. Por eso necesitaba una vida nueva. Necesitaba cerrar el pasado. ¿Y luego qué pasó? Vamos al otro pasaje. El llamado de Pablo. Pablo llamado, capítulo 9, 5-6, dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Dios también sabe tirarnos del caballo, nos sabe bajar. Hay muchas personas que en este tiempo de cosecha van a ser tiradas del caballo. Dios está tratando con sus vidas. Quizás es algún familiar tuyo, algún amigo, alguien que inclusive te confronta. No solamente persigue al Señor, sino te persigue. Está ensañado en tu trabajo por tu fe. Bueno, tené confianza en Dios. Dios lo está tratando. Dios va a tocar ese corazón. Pero también para ellos hay oportunidad. El pasado debe ser cerrado.
El pasado debe ser cerrado. Pero me quiero detener por un momento en aquellos que no digieren su pasado todavía y tienen cierto remordimiento por lo que hicieron, por lo que se equivocaron, porque todavía hay vestigios por las decisiones mal tomadas y no logran sacarse esa carga de decir, si hubiese hecho tal cosa, si hubiese tomado esta decisión, todo sería diferente. Hace unos días hablaba con alguien que estaba saliendo de las adicciones y dice, si yo no hubiese gastado todo lo que tenía, y hoy estaría mejor. Y no tengo casa, no tengo nada porque me lo consumí. Y está esa carga. Y si hubiese tomado una decisión diferente. Pero en realidad también Dios te dice, ese pasado se tiene que cerrar. Recibí mi perdón, comenzá una nueva vida. Para los que están en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Ese dolor, ese remordimiento, esa tristeza por lo que pasó, también Dios ha perdonado y también vos te tenés que perdonar. Una forma de cerrar el pasado es también perdonarse. Saulo, Pablo ahora, también tenía que perdonarse por todo lo que había hecho. Es más, en un momento, cuando fue presentado a la iglesia, muchos hasta le tenían miedo, porque dijeron, este nos puede volver a perseguir, a ver si se aparta y se desconvierte. Entonces desconfiaban de él, tenían temor o estaban fingiendo, era un espía. Entonces costó inclusive que la iglesia lo aceptara. Le costó, pero este hombre fue transformado. Y más allá del daño que le hizo a la iglesia, al pueblo de Dios, en el periodo en que era Saulo, luego trajo mucha bendición. Dios lo usó. Hizo que muchas iglesias se fundaran. Y aún tenemos cartas, tenemos parte de la Biblia fue escrita por Pablo, este hombre que su vida fue hecha nueva. Por eso la oportunidad de cerrar tu pasado, la oportunidad que Dios te da es tan importante, porque Dios puede hacer en tu vida a partir de este momento cosas gloriosas. Lo que está por delante, el futuro es glorioso. Pero si vivís lamentándote, si vivís siempre arrastrando culpas, lo que está por delante se puede perder. Y en Dios siempre hay oportunidad. Vamos al otro pasaje. El hombre viejo, el hombre quedó ciego. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. A partir de ahí empezó ese proceso de cambio en la vida de Pablo. Era Saulo y comienza a ser Pablo un hombre totalmente transformado, llevando a cabo el propósito de Dios. Si Dios pudo cerrar el pasado de Pablo, ¿cómo no va a cerrar el tuyo? Amén. Si Dios pudo tratar con este hombre, lo tiró del caballo, lo dejó ciego y su vida fue transformada, ¿cómo no te puede transformar a vos? Si hubo esperanza en Pablo, ¿cómo no va a haber esperanza para todos nosotros? Amén. ¿Cómo Dios no va a hacer algo nuevo en todos nosotros? Por eso la importancia de cerrar el pasado. Pero cuando hablo de pasado, no solamente hablo de años atrás, hablo de lo que pasó quizás durante todo este año. Bueno, vamos a comenzar un año nuevo. Las cosas viejas pasaron. Los fracasos, los errores, los que te hicieron daño, todo eso tiene que quedar atrás. Los que te lastimaron tienen que quedar atrás para darle lugar a lo que está por venir. Un año nuevo, un año diferente. Amén. Un año con promesa dada por Dios. Vamos a otro pasaje.
el futuro de Pablo. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este era el propósito. De perseguir a la iglesia, se convirtió en un hombre que no solamente iba a predicar el evangelio a los judíos, sino aún a los gentiles. Y aún cuando leemos la historia de Pablo, le habló hasta a los gobernantes. A todos les hablaba de Cristo, un hombre transformado. Pudo cerrar el pasado, pudo comenzar una nueva etapa, pudo recibir el perdón de Dios, pudo dejar el pasado atrás y lo que estaba por delante para su vida era glorioso. El Evangelio se predicó por medio de la conversión de este hombre. Este hombre transformó la historia de la iglesia. Algunos cuando evalúan el trabajo que hizo Pablo, dicen superó a todos los discípulos prácticamente que estuvieron con Jesús. Una obra inmensa y aún estando preso siguió predicando y nos dejó cartas que estamos leyendo hasta el día de hoy. Un hombre que pudo revertir el destino de su vida, cerrando el pasado. Como el destino que puede cambiar en tu vida si tuviste un pasado complicado. El Señor te dice, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y lo que está por venir es glorioso. Amén. Vamos a la palabra. Gloria a Dios. Volvemos a Jeremías. Este pasaje me encanta porque siempre nos da esperanza y echa por tierra los pensamientos religiosos que aún en la iglesia cristiana muchas veces están dando vuelta. ¿Qué nos dice Jeremías 29:11? Este pasaje es para el año 2025, para tu vida. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Primero, Dios piensa en mí. Dios piensa en vos. Dios no te ve como te ve la humanidad, como te ven los gobiernos, como un número, sino Dios piensa en cada uno de nosotros. ¿Y qué más nos dice? Dice Jehová, pensamientos de paz. Así piensa Dios de mí. Así piensa Dios cuando piensa en tu vida, en vos. Tiene pensamientos de paz. Siempre decimos y hablamos de este pasaje bíblico. No te quiere destruir, no quiere que te vaya mal, no quiere vengarte, no quiere que sufras por lo que hiciste, sino tiene pensamientos de paz. Por eso el Evangelio es buena noticia, porque dice paz de Dios para con los hombres, buena voluntad de Dios para con los hombres. Dios tiene voluntad de salvarnos, de rescatarnos, de quitarnos de cualquier situación complicada. Dios te quiere levantar. Si hoy estás caído, Dios te quiere levantar. Si hoy estás perdido, Dios te quiere salvar. Amén. Gloria a Dios. Pensamientos de paz. Hay esperanza. Y dice, pensamientos de paz y no de mal. Y no de mal. Si está sucediendo algo mal en tu vida y lo estás relacionando con un castigo de Dios, no es lo que dice la palabra. No es lo que dice la palabra. Si estás viviendo alguna situación de mal, como la vivió José, David, Daniel, víctima por algo, no es porque Dios quiera esa situación, pero la confianza que Él nos da, que aún esa situación Dios la va a tornar en bendición para tu vida. Amén. No de mal, sino pensamientos de paz para darnos al fin que esperáis. Un futuro, dice la traducción NTV, para darnos futuro y esperanza. Para darnos futuro y esperanza. Ese es el proyecto de Dios para nuestras vidas. Yo quiero ese proyecto. Yo quiero que el proyecto de Dios para mi vida se lleve a cabo. ¿Cuántos quieren esto? Bueno, confía en Él. Orá a Él. Sacate las cargas. Cerrá el pasado, cerrá el pasado. Muchos creen que cerrar el pasado es olvidar. No se olvida, la realidad no se olvida. Es más, si hubo pérdidas, menos se olvida. Quizás perdiste un ser querido, ¿qué vas a olvidar? Pero hay maneras de recordar. Hay maneras de recordar el pasado.
Hay gente que cuando recuerda el pasado se amarga, hasta le transpiran las manos del dolor, le cambia el cuerpo, su forma de funcionamiento porque el pasado le es pesado. Y Dios dice, no, se va a cerrar el pasado y tu corazón va a estar totalmente sano, sin remordimientos. Los que manejan, los que conducen auto pueden entender esto. Tenemos el espejo retrovisor, ¿verdad? Y uno mira el pasado, mira hacia atrás. Mirás. Y a veces hasta la Biblia habla en el Salmo 77, 11, 12, de que dice que tenemos que mirar los milagros y las obras de Dios, meditar en ellas. Después en el Proverbio 27, 7, 9, por ahí dice de comer las pasas, que son los milagros que Dios hizo en nuestras vidas y nos alimenta y nos alegra. Así que hay pasados que se puede mirar, milagros, bendiciones, momentos lindos con seres queridos que ya no están. Pasado lo mirás, pero no te tenés el que va conduciendo no tiene que contemplar el espejo retrovisor. Porque si vas mirando, mirá lo que quedó atrás, mirá el auto que pasé, mirá qué lindo paisaje, vas a chocar, ¿verdad? Pequeñas miradas, pero nunca contemplando el pasado, ni para mal ni para bien, sino recordando, haciendo memoria. Los que no están, hacen memoria de los buenos recuerdos. Es más, la Biblia dice que debemos hacer memoria de dónde nos sacó Dios. La Pascua es para recordar el pueblo de Israel que salió de la esclavitud. Se celebra algo que Dios hizo, hacer memoria, pero no contemplar el pasado, no atado al pasado, sino siempre hacia adelante. Por eso, seguramente del pasado habrá recuerdos horrorosos. Bueno, Dios tiene que sanar nuestros corazones, no contemplando ese dolor, no lleno de ira, de venganza, de falta de perdón, cerrarlo. Y lo vemos en la Biblia que se puede hacer porque hubo personas que lo hicieron. Vimos de José, vimos de David, vimos de Daniel, vimos de Jeremías, vimos de Pablo. Pudieron cerrar el pasado. Por eso Dios nos desafía y nos dice, el pasado se debe cerrar. Recordarlo se recordará, pero sin dolor, sin amargura, sin culpa. Recordalo. Sano, con nuestros corazones sanos y con la esperanza que lo que está por venir es glorioso. Amén. Lo que está por venir es glorioso. Siempre hay futuro y hay esperanza en Cristo Jesús. Vamos a soltar una palabra. ¿Cuántos están dispuestos a hacer una declaración de fe? Gloria a Dios. El pasado queda atrás y lo que está por venir es glorioso. El año 2024 queda atrás. Habrá habido momentos maravillosos y momentos muy complicados. Seguramente uno cuando hace un balance, hubo de las dos, pero quedó atrás. Debe quedar atrás. Si hay recuerdos buenos, que sean recuerdos que queden en nuestra memoria como pasas. Como pasas que alimentan y endulzan nuestro paladar. Pero recuerdos, no contemplándolo. Si hubo momentos difíciles, que no sean situaciones que contemplamos y nos terminan amargando, poniendo triste. Solamente recuerdos, sanos, con corazones sanos, pero sabiendo que hay futuro y hay esperanza en Cristo Jesús. Vamos a declarar esta palabra. Declaramos que hemos muerto a la vieja vida y hemos resucitado juntamente con Cristo Jesús. Somos herederos de todas sus bendiciones y promesas. Ponemos nuestra mirada en el futuro glorioso que Dios preparó para nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Hay futuro y hay esperanza. Siempre hay futuro y hay esperanza en Cristo. Siempre. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra,
porque esta palabra es una semilla que va a quedar guardada en nuestros corazones. Porque en definitiva lo que Dios quiere es que nuestro corazón esté sano. Amén. Él hace la obra en nuestro ser. Por eso, Señor, te damos gracias por tu palabra. Y que esta semilla que está en nuestras vidas, que hemos recibido, traiga mucho fruto. Señor, oramos si hay algún corazón que tiene algún vestigio del pasado, Señor, que arrastra con alguna carga, Señor, de amargura, de dolor, de tristeza, de angustia, de culpa por el pasado, Señor, que en este momento ese corazón sea sanado ahora. Que tu Espíritu, que el Espíritu Santo, que es nuestro consuelo, que es nuestra fortaleza, Señor, Él esté sanando esa herida, esté quitando aún todas aquellas áreas de nuestra vida que quizás no permiten que pueda ir hacia adelante, que pueda tener futuro y esperanza. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.